Bueno, muy bien. Mi nombre es Gabriel Mainero. En vez de decir que tengo 75 años, me gusta decir que tengo tres cuartos del siglo, parecen menos, o parecen más quizás. Pero de esos 75 años, por lo menos, yo diría que 72, he vivido de alguna forma relacionado a la imagen. Y esa imagen, obviamente que puede ser desde un simple dibujo a llegar a ser lo que hoy por hoy lo consideramos un lenguaje secuencial, porque vamos a hablar de la historieta, es de lo que de alguna manera ha definido prácticamente los últimos 20 años de mi vida. He sido coleccionista, comerciante, vendedor de niños, de revistas, siempre persiguiendo el coleccionismo y la lectura, y valiéndome de una cosa y de la otra para lograr y concretar justamente mi deseo, que era siempre leer este género, o más que nada este arte, porque los géneros son otras cosas en realidad. Y creo que lo importante, más que contar un poco, digamos, los prolegómenos de cómo llego acá, o lo voy a reducir simplemente a un hecho que recién lo adelantaba, que es justamente la circunstancia de un mundo que está en guerra y que en algún momento determinado acá se hace el simulacro del crecimiento. Y entonces un padre que trata de alguna forma entretener a su hijo, saca algo que me lo va a mostrar y que yo años más tarde lo voy a identificar con una historieta que era de Walt Disney, que eran los tres chanchitos de Lobo Feroz. A partir de eso, esa seducción de la imagen me fijó de alguna manera algo que determinó que a partir de ese momento la historieta fuera un elemento de consumo cotidiano. Voy a dar un salto en el tiempo y llegar prácticamente a la década de los 60. En el 68 hay una famosa revolución cultural en España, en Francia, perdón, que hace de que justamente la historieta cobre cuerpo de elemento de la cultura. A partir de allí justamente España, que es el gran traductor de lo que acontece en el complejo franco-belga, porque Bélgica y Francia tienen una historia desde el punto de vista de la historieta. Se comienza a editar en España todo lo que Francia empieza a producir. Y es una historieta diferente. Hay toda una revolución prácticamente en el diseño, en las intenciones, en los géneros, y se pasa prácticamente de una historieta cómica a una historieta de mayor trascendencia. Y todo lo que es, o lo que no sea ajeno al ser humano, va a ser motivo de repente de tratamiento gráfico. Yo en ese entonces estaba trabajando como visitador médico y estaba participando de una movida literaria dentro de España, y porque tenía amigos en España, al saber esto de mi interés por la historieta y al empezar ellos a editar, me empezaron a mandar material. Yo tenía un rincón, un espacio en donde vivo, me reunía con amigos a hablar justamente siempre un poco del tema de la historieta o de la ciencia ficción, que era lo que yo manejaba literariamente. Y cuando empezaron a apreciar justamente de lo que me venía por correo, se enloquecían. Y dijeron, ¿por qué no traes para nosotros también? Y bueno, ahí empecé justamente a tener contacto con las editoriales. A través de las mismas empecé a traer material en forma medida, pero luego aquello se fue alimentando como una bola de nieve y cada vez fueron mayores las cantidades que tenían que importar, y al final, ahora unos 20 años atrás, yo decido crear el Rincón del Coleccionista. Y el Rincón del Coleccionista es un sueño, en cierta forma es el corolario de lo que fueron años y años y años de ilusión con este material. De alguna manera también esto me ha servido a mí para, no digo educar ni formar, pero sí para influir de repente en los gustos de los lectores. Casi todos nosotros hemos empezado con los superhéroes, con los personajes que nos venían prácticamente traducidos de Estados Unidos,
o por ejemplo con los personajes que venían justamente de Buenos Aires. Pero en algún momento determinado la trascendencia que empiezan a incurrir como temática tanto los guionistas como los dibujantes europeos fundamentalmente, hacen de que esto vaya adquiriendo otro tipo, digamos, de posibilidad. El género se ha vuelto un poco adulto, va a pasos agigantados, incursionando justamente temáticas que ya no eran la de simplemente divertir. Ahora está el drama, está la política. Luego de la Segunda Guerra empiezan las guerras de liberación, eso se ve reflejado justamente en muchas historietas que vienen de Europa. Francia, de hecho, cuando obviamente pierde Argelia, esa temática que realmente, digamos, caló muy hondo en el alma francesa, dio lugar a muchas historias y se reflejaban justamente en la forma gráfica, y uno veía incluso las tomas de posición que había detrás de ellas. Quiere decir que el tema se hizo adulto, se puso pantalones largos, y muchas veces justamente aquel que venía simplemente por un personaje determinado, un icono de la cultura norteamericana de repente, como podía ser Batman o Superman, y bueno, yo un poco mi rol era decirle, ¿y por qué no lees esto? ¿Por qué no te animás a leer esto? Y creo que en ese sentido logré convencer a mucha gente de que era positivo dar ese paso. Y hoy mucha gente a veces me lo dice y me lo recuerda, que gracias a que yo intenté y le mostré las bondades de otros productos, pudieron dar el paso a un nivel superior de esto que ahora ha sido llamado noveno arte. No sé si quería hacer un poquito ahí de una pausa. No, vamos bárbaro. Vamos bárbaro, bueno, perfecto. Y en algún momento determinado esto fue, digamos que, o le di una gran importancia a lo que es comercial. Mi contacto con la mayor parte de las editoriales me permitía prácticamente estar siempre al día con toda novedad que surgiera y las propias casas nuevas que se iban ingresando y que luego desaparecían también porque tuvieron sus crisis en su momento determinado, con una explosión brutal de editoriales. Y no todos los tiempos han sido iguales, hubo un periodo determinado con la evolución del costo del papel, que también cayeron mucho de las industrias que estaban dedicadas a la historieta. Los costos se elevaron, los royalties también se encarecían. Todo ello hizo que la historieta pasara por determinado tipo de crisis. Crisis en Estados Unidos, crisis en el resto de los países, sobre todo los que eran no productores sino reproductores de lo que surgía justamente a nivel mundial. Aquí percibimos, por ejemplo, con qué ímpetu entró, por ejemplo, la historieta japonesa. La historieta japonesa se introdujo justamente a través de Estados Unidos. Había un personaje llamado Akira, que fue el primero que entró en Estados Unidos, y luego de eso se reprodujo justamente en España. Y de lo cual acá incluso surgen alguna anécdota interesante, como por ejemplo que el editor en Estados Unidos, que había firmado un contrato por X cantidad de ejemplares por edición, estaba haciendo más que nada una gran triquiñuela, y en vez de pagar royalty por 100.000 ejemplares pagaba por 50.000 nada más. Entonces el autor de Akira, Otomo, le dijo cuando llegó prácticamente el último volumen: no hay último volumen, la historia no termina si no le pagan lo que ustedes me deben a mí, por la diferencia de todo lo que han editado. Un año estuvo el tira y afloja hasta que llegaron a un acuerdo, y ahí Otomo recién dio el último tomo, terminando la obra de Akira. Con todo eso lo vivimos todos, prácticamente desde lejos, pero vivíamos esos prolegómenos que tenían justamente la introducción del producto de cultura japonesa por excelencia que soy, el manga. Bueno, en algún momento determinado también esto dejó de ser un elemento de lectura de distracción, sino que una de las cosas que cuando uno es joven o adolescente pasa por alto: quién hizo el dibujo,
quién lo entintó, quién escribió la historia, y a veces hasta desconocía si de repente el escritor no era el mismo dibujante. Para eso había que empezar a interpretar lo que uno leía, procesar de dónde procedía e investigar quiénes estaban detrás de todo eso. Yo por hoy lo defino algo así como entrar a un restaurante y no sentarme a comer, sino pedir el permiso de entrar a la cocina y ver cómo se prepara todo. Eso es lo que de alguna manera profundizó el conocimiento de lo que hay detrás de una revista o de un álbum. En algún momento determinado la revista era el común denominador de lo que se editaba en todo el mundo. Pero el que de alguna manera privilegió el formato álbum fue Europa, porque las series que eran continuará, de repente continuaban durante un año, 2 años cuando mucho, pero después las casas empezaron a sacarlo en forma de álbum. Entonces el lector dijo, ¿para qué voy a comprar yo la revista si yo lo que quiero que leer es esta historia en particular, y cuando salga el álbum lo compro y ya se terminó? Y eso fue haciendo justamente que las revistas con el famoso continuará fueran decayendo, en tanto que el álbum iba creciendo paso a paso, hasta que prácticamente hoy ya no existen. Prácticamente digo, no totalmente. Algunas que otras todavía existen o han vuelto a resurgir, sobre todo en Europa. Pero los álbumes es el tipo de formato que se ha impuesto y se ha estandarizado en toda Europa prácticamente, con tapas duras, papel de buena calidad, generalmente el 90% de los productos a color. Y lo ha hecho un producto justamente de que ahora uno se pone orgulloso de ponerlo en una biblioteca y exhibirlo justamente cuando visitan la casa. Hay muchas escuelas de historietas. Una de ellas, por ejemplo, es la que nosotros vivimos muy íntimamente, allá por las décadas de los 30 y los 40 y los 50 del siglo pasado, que procedían de Buenos Aires, o sea, de Argentina. Luego también de los 50 y los 60 y los 70, que venía material que era americano, pero traducido en México. Durante muchas décadas estuvieron viniendo justamente las famosas Novaro, que era la mayor, en cierta manera. Habían otras, La Prensa, El Sol, otras editoriales que traían material de esa procedencia. Y todo ello fue creando, digamos, un círculo de intereses, de coleccionismo, la compra y reventa de ese material, la cotización del material, una vez que el producto se hacía raro o escaso. Todo ello tenía ciertas connotaciones que se iban de alguna manera imponiéndose en el público que manejaba este material. Lo importante es cuando prácticamente los teóricos comienzan a escribir sobre el noveno arte y a partir de ello nos vamos enterando de cómo surge todo este fenómeno. Nos remontamos justamente a un momento de principio acordado para tener un referente. Lo logra Estados Unidos, determinar justamente a un personaje llamado Dageluki, o sea, el chico amarillo, que ya estaba saliendo antes del año en que se va a fijar justamente como momento año cero. Y se refiere a la fecha del 25 de octubre de 1896, que se logra justamente una plancha con 5 viñetas donde está Dageluki con un fonógrafo y se pone a hablar con él. Y obviamente también el fonógrafo de alguna forma les contestaba. Lo que pasa es que había justamente un lorito ahí que estaba encerrado, escondido. Pero eso determinó justamente la aparición de 5 dibujos que de por sí cada uno de ellos no significaría nada si no estuviera vinculado con un elemento común, que es un globito, en el cual ese vínculo permite hacer una lectura de los 5 dibujos como una especie de relato. A partir de ese momento se origina lo que entendemos como una historia contada gráficamente. Muchos la han definido como funny, como cómic, y justamente eso porque en su momento eran cómicas y eran divertidas. Pero luego cuando aparecen justamente otro tipo de historietas, ya Estados Unidos quedó simplemente como un elemento
digamos, un nombre genérico para englobar todo. Yo he elegido el término de historieta porque es lo que se ha utilizado justamente en el Río de la Plata y en muchos países de Europa. Por ejemplo, cuando hablamos de historieta y quienes hacen historieta, decimos son historietistas, no decimos que son comiquistas. Lo que pasa que en Estados Unidos, por ejemplo, el cartoon, que es el dibujo, en general es un elemento que tiene que ver con una historia que es autoconclusiva en sí misma. A todos los dibujantes de historietas les llaman cartoonists. Pero nosotros acá le damos historietas o historietistas. Y entonces me es mucho más cómodo manejar justamente lo de historieta, porque historieta es el diminutivo de historia. Y como se trata de contar cosas, son pequeñas historias, pequeños relatos, en consecuencia creo que es el nombre más adecuado. Gabriel, quería aprovechar ya que lo tenemos acá y estamos en su local, hacerle una pregunta que está muy directamente relacionada con otros temas que hemos tocado en anteriores entrevistas con dibujantes y editores, y que tienen que ver un poco con lo que es la historieta y su mercado. Usted mejor que nadie puede saber quiénes son los que realmente pasan por esa puerta y son asiduos lectores de como le dice usted, noveno arte, y qué cosas específicamente son las que vienen a buscar, además de que justamente este tipo de lugar es donde llega el producto final al que muchos artistas quisieran justamente verse publicados acá y sentir que lo que ellos dibujan, que lo que ellos escriben se consume de alguna manera, tiene salida. Pero ¿cuál es la realidad? Usted que lo ha visto durante tanto tiempo, que lo ha estudiado, si se quiere, desde su lugar, ¿cuál es la realidad del mercado acá en el Uruguay? Bueno, son muchas preguntas en realidad. Desde el punto de vista de la función de este local hoy por hoy, ha trascendido lo comercial, orientándose hacia una postura generadora de mejor conciencia en lo que refiere a lectura de historieta. No desdeño para nada lo que viene a ser aquel tipo de historieta que en cierta forma quizás justifique
el adjetivo de que son cosas para niños, no para adultos, cosas infantiles, por los cuales casi todos los adultos hemos pasado en algún momento determinado, pero que luego no es bien mirado de repente por el resto de la inteligencia. Si es un adulto que sigue consumiendo un personaje determinado que nos alegró los días de niño, pero ya ahora deberíamos estar en otra cosa. Eso define un mercado que debe contemplar todos los niveles etarios y obviamente cuando uno cambia el rol de vendedor, de comerciante, a un rol de consejero y trabajar por la evolución del cliente hacia una lectura de repente de mayor compromiso, es en la que yo prácticamente durante quizás 15 años me he ido deslizado cada vez con mayor vocación. Cuando uno trata de alguna manera defender este arte, se encuentra justamente con que el grueso del producto al cual la gente puede aludir no deja ser justamente eso que es lo censurable de alguna manera. Vamos a determinar una cosa, ¿no? Que los adjetivos en este momento pesan porque uno dice que son censurables. En realidad no son censurables porque tengan un mensaje que uno quizá censurar, sino simplemente que son productos que pertenecen a una industria que está montada para vender determinado tipo de ideas aceptadas en su momento y que hoy continúan devengando muy altos réditos para los países productores. El mainstream, por ejemplo, que tiene que ver con los superhéroes, por ejemplo en Estados Unidos, sigue vendiéndose, menos que antes, pero sigue vendiéndose. Y lo de menos significa simplemente que el lector evolucionó, maduró, se hizo adulto y encontró otros elementos en los cuales quizás la lectura o la prosa o la novela o de repente otro tipo de interés dejó de lado a la historieta, o si no, pretendió que en el mismo nivel de lenguaje visual le hablaran para su escasez de tiempo de un tema que a él le guste y que lo pueda de repente en una hora, hora y media liquidarlo, sin tener que embretarse en una novela de repente y estar en semanas para leerlo. Yo me siento muy cómodo justamente cuando viene un cliente y me dice: Gabriel, ¿qué me puedes recomendar? Y entonces procuro actuar con el mayor equilibrio posible, porque tampoco puedo ignorar que yo soy subjetivo porque a mí me atraen determinadas cosas. Pero si tengo que aconsejar, tengo que lograr la mayor objetividad posible. Generalmente, con el cliente que hoy trato, es un cliente especial. Es un cliente maduro, muchas veces incluso es maduro con corta edad, pero pongámosle que más allá de los 25 años, estadísticamente el individuo debería haber ya dado determinado tipo de pasos evolutivos y ser más, digamos, ¿cómo podemos decir? Atender más la posible insinuación de un tipo de trabajo determinado o diferente y hacerlo entrar justamente a lo que uno quiere, que vaya madurando a través de lecturas que son más singulares y de repente más comprometidas con la realidad de nuestro tiempo en todas las áreas pensables que pueden pasar desde la política, lo social, lo económico, lo que se quiera. Hablo de un antes y un después en este tipo de negocio porque las condiciones económicas que en algún momento determinado trastocaron todo este escenario, parte de la crisis del 2012 en adelante, los que dejaron de leer pues ya no podían comprar,
los que dejaron de aparecer porque se tuvieron que ir del país. Y obviamente, digamos que quienes siguieron cumpliendo años y madurando y fueron incluso comprometiendo su existencia con otro tipo de compromisos matrimoniales, familiares, la familia aumenta, los gastos muchas veces hay que adecuarlos a los ingresos, y obviamente este producto también siguió un camino ascendente en los costos. En un tiempo, por ejemplo, todo esto venía a través del correo, y lo único que teníamos que hacer era, cuando el correo nos llamaba, ir a buscar el material. Luego, cuando se profesionalizó más todo lo que tiene que ver con el puerto, la famosa plata de contenedores que se licitó, implicó prácticamente un cambio de condiciones. Ya el correo no era simplemente un simple intermediario, sino que tenía que pasar por la aduana, y la aduana tenía que pasar por una serie, digamos, de elementos que constituye lo que yo llamo la cadena para ingresar cualquier producto. Antiguamente había una fábrica que editaba libros, una editorial, le mandaba, ponía en el puerto, a usted le llegaban acá en un mes prácticamente y ya lo ponía usted a la comercialización. Hoy lo que hay son tercerizaciones, más tercerizaciones, una enorme cadena de personas que intermedian, y cuando el producto llega a la boca de salida, por lo menos debe haber arriba de 10 intermediarios. Eso originó también crecimiento de los costos. La estandarización de los productos, sobre todo los que vienen de Europa, encareció también notoriamente el producto, porque ya se estandarizó la tapadura, prácticamente el uso casi continuo de lo que es el color, buen papel, y aquello que costaba de repente 10 euros se fue a 15. Y los cambios no son nada seductores. El euro es una moneda muy poderosa y prácticamente eso se iba de repente 15 euros, iba a casi a 30 dólares en la boca de salida. Y no todo el mundo tenía la capacidad económica para empezar a seguir libros que llegaban todos los meses a 30 dólares. Si fuera lo único que adquirían era otra cosa, pero eso disminuyó muchísimo la gente que acude a comprar historietas, pues ya son caras. Nuestro país tiene condiciones inhóspitas para el creador de historietas. Digo inhóspitas porque si uno piensa en términos más regionales, Argentina tuvo su propia escuela, descolló en la historieta, a pesar de que hoy por hoy también vive una profunda crisis y han desaparecido prácticamente las grandes casas editoras como la Columba, por ejemplo, que hacían historietas. Es decir, la historia argentina es muy rica justamente en el proceso de
hacer historietas, y más o menos, si mal no recuerdo, hay una estadística que habla de unos 500 dibujantes en todo el proceso, desde la fundación de la misma, y quizá más un poco, hasta los días de hoy. En Uruguay, yo, a través del estudio que estoy haciendo, a lo sumo podría decir que hay, quizás lleguemos a 100, tomando todos, absolutamente todos, los que de alguna manera se aventuraron, ya sea en la etapa de prehistorieta o en la etapa ya de historieta, hasta el día de hoy. Digo inhóspito justamente en nuestro país, porque en nuestro país no existe una industria de la historieta. Tenemos todos los medios, lo que no tenemos es un mercado que permita realmente tener tiradas que podrían ser de pronto las que se estilan en España. Cuando yo hablo de España, uno puede pensar que en un país de más de 40 millones de habitantes, la tirada mínima de una publicación puede ser 10, 15, 20 mil ejemplares. Eso puede ser sí para Francia, pero no para España. España puede ir desde los 1.500 ejemplares, los 3.000 ejemplares, cuando mucho, y en algún caso excepcional puede llegar a 10 o 20.000 ejemplares, pero eso sumando las ediciones y reediciones de un producto taquillero. Por ejemplo, una actriz puede vender de repente 100.000 ejemplares en España y 1 millón en Francia. Pero Uruguay, y volvemos a nuestra tierra, en Uruguay hubo épocas en las cuales, por ejemplo, la prensa acogió como a un beneficioso asociado e incluyó en sus páginas historietas a granel, generalmente importadas. Otros, por ejemplo, permitieron a una enorme cantidad de dibujantes mostrar sus posibilidades en la prensa, y a través de un trabajo que próximamente podrá aparecer, esperemos que sí, mostraremos justamente cómo la prensa acogió a muchos dibujantes, por ejemplo, a Julio Suárez Peloduro, que fue quizás uno de los más grandes dibujantes de historietas que tuvo Uruguay. Hubo en algún momento determinado, como pudo haber sido finales de las décadas del 30, del 40 y así en adelante hasta mediados de los 60, que la prensa nuestra de alguna manera ofreció posibilidades tanto a dibujantes locales como a la publicación de historietas de sindicatos americanos. Durante un tiempo muy prolongado también tuvimos una prensa que obsequiaba con uno o hasta con 2 suplementos de historietas por semana. Caso del Diario Uruguay, por ejemplo, Uruguay Multicolor y Botica Club. Y había otros también que traían hasta 2 suplementos diarios, semanales, de historietas. Era un momento de oro para justamente el lector uruguayo. Pero las cosas fueron cambiando. Y para venir justamente a nuestro tiempo, lo que importa es tratar de pensar en qué medida la inserción de nuevos dibujantes da lugar o no a un nuevo amanecer, para decirlo de forma romántica, el mundo de la historieta en nuestro país. Hasta ahora prácticamente digamos que los apoyos oficiales han estado a través del INJU en su momento, yo no recuerdo muy bien si a través del año 95 en adelante, y luego en este periodo de los primeros 4 años del gobierno, dentro de los 5 años, los últimos 4 años, que el Ministerio de Educación y Cultura, en el gobierno de Vázquez, instituyó justamente los premios concursantes. Y entre ellos justamente incluyó al relato gráfico. Ello dio lugar a una motivación, a un entusiasmo, a una participación, un poco trayendo a colación aquel sabio digamos, dicho de la Biblia, que muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Bueno, en realidad, en esto como en cualquier orden,
el talento es lo que permite justamente separarse y lograr de repente una inserción, si bien no nacional, de repente sí internacional. En algún momento determinado, acá en el Uruguay habían 2 o 3 personas a lo sumo que trabajaban para el exterior. Algunos que trabajaron en el exterior para el exterior, luego volvieron a Uruguay y desde Uruguay trabajaron para el exterior. Y otros se radicaron en el exterior trabajando justamente, pues son uruguayos. Pero el tema justamente de los actuales dibujantes es qué solidez tiene el piso, qué posibilidades tienen reales. Es posible que el trabajo que ha sido fecundo por parte de la iniciativa de algunos, que han tenido incluso hasta la audacia de tener una editorial. Hablo, por ejemplo, de un nombre propio como es Santulo, que sacó justamente una editorial para poder publicar trabajos nacionales, y se mueve un poco en ese mundo, pero ve aquí que el problema es, y sigue estando justamente en el potencial del mercado. El mercado necesita prácticamente para vivir, para permitir vivir a los dibujantes, que hagan no menos de entre 5 y 10.000 personas que estén consumiendo historietas y consumiendo las publicaciones de historietas que sacan justamente a nivel local. El hecho en sí, por ejemplo, de que tengamos acá todo un panel lleno de historietas nacionales, sí, lo tenemos filmado, sí, también, que se mueve poco o nada. A veces cuando vienen los dibujantes a preguntar cómo se movió su producto, yo tengo que decirle con todo el dolor del corazón, que a veces se mueve más a través de visitas de gente que viene a pasear al Uruguay, que lleva cosas nacionales, que los propios uruguayos que apoyan justamente las publicaciones. Las tiradas son pequeñas, a veces serán hasta quizás a riesgo alguno de 500 ejemplares, pero no para vender estrictamente dentro de nuestro país. Pero además, incluso con esa tirada, mal puede una persona pensar en dedicarse a dibujar de por vida, salvo que su aspiración sea conseguir insertarse en el mercado internacional, que hoy por hoy, al menos gracias a los medios tecnológicos, permite poner en la web los trabajos sin tener que ir con sus carpetas, por ejemplo, a San Diego o a Europa, a las convenciones de historietas, y en consecuencia ver las posibilidades de que lo contraten a trabajar como historietista. Vuelvo a insistir, es bueno que sueñen con poder lograrlo, porque siempre es importante el primer paso para empezar a dar la vuelta al mundo. Pero de lo mismo modo que yo digo, ¿dónde están los dibujantes de historietas que empezaron justamente en la década del 60 y del 70? ¿Qué están haciendo hoy? Apenas yo digo que hoy por hoy menos de 10 personas son las que están dibujando con posibilidades reales hacia el exterior, y algunos sí compartiendo paso a paso un poco las posibilidades locales, pero siempre dentro de ediciones limitadas. Creo que el propósito es la asociación con gente que edita en Argentina y ahí posibilitar incrementar el mercado. De lo contrario, creo que desde el punto de vista racional esto va a ser sumamente duro. Es lamentable, por ejemplo, de que tengamos en nuestro país órganos de prensa en los cuales de repente 1 o 2 a lo sumo tienen tiras de dibujantes locales. En el caso de aquellos diarios de grandes tiradas, ni siquiera imitan de repente a otros que llevan el propio nombre en España y que suelen acompañar sus ediciones editando libros. Por ejemplo, Argentina, para no hacer propaganda de diarios determinados, pero por lo menos hay 2 que han incluido la edición de libros de historietas. ¿Por qué? Porque prácticamente se venden y se subvenden los derechos
y primero aparecen en España, luego aparecen en Buenos Aires, pero acá, por ejemplo, no hay ningún diario que diga voy a sacar un suplemento. En algún momento determinado, un suplemento de historieta de un diario, estadísticamente está que aumentaba por lo menos no menos de un 20% la venta de periódicos. Había gente que esperábamos, por ejemplo, los diarios que sacaba de suplemento, como yo esperaba el Plata, cuando yo iba al liceo para comprar los miércoles, único día que compraba un diario, porque traía un suplemento de historieta. Y en algún momento determinado, salió la mañana con un suplemento en la mañana, también de historietas, y yo esperaba ese día que saliera el suplemento para comprar ese diario, y no otro. O sea que ese diario vendía mucho más ejemplares que otro día cualquiera. Convencerlos de que de repente pagarle a un dibujante es más redituable que comprar el derecho de una tira. Tenemos un diario que sigue sacando unas tiras en la primera página de alguien que ya no dibuja más tiras, pero sigue vendiendo lo mismo. Obviamente estamos hablando del diario El País y Mafalda, ¿no? Exactamente. Para el que le gusta de repente el personaje, se va a comprar en Ediciones de la Flor un libraco grueso con toda la obra y se acabó. No tiene por qué comprar el diario, salvo que simpatice con lo que dice el diario. Prefiero no referirme justamente al espíritu o la filosofía que sustenta a un periódico determinado, porque estamos hablando de historietas. Sí. En algún momento determinado recuerdo una histórica edición de cuentos de Quiroga dibujados por un argentino. A color, maravilloso, pero fue una única edición y posiblemente eso se lo hayan vendido porque le salió muy barato. Pero hoy con los medios de edición que tiene justamente el periódico de Marras, que tira papel al por mayor en cualquier cosa baladí, que nadie de repente le fija la atención en ello, podría decir, bueno, voy a hacer un estudio de mercado y voy a hacer un intento a ver qué pasa. Es decir, sale más barato comprar afuera una tira ya hecha que hacerla acá. Por eso digo que en esa ecuación, quien tiene que vivir de su trabajo profesional en Uruguay se va a encontrar con un Everest que es muy difícil remontar. Hoy están en la edad de los sueños, muchos de ellos son muy jóvenes, pero de ellos algunos sí va a ser elegible.